veamos ya cómo se inicia la reconstrucción nacional del 83 al 99, ¿ok? Recordemos que la clase pasada, es decir, semana número 12, tocaste el tema de guerra con Chile, ¿verdad? Ok. A ver, chicos, recordando la guerra con Chile. ¿Cuál es la causa de la guerra con Chile? Recuerda que San Marcos siempre cuando habla acerca de guerras, ya sea guerra con Chile, las guerras médicas, las guerras púnicas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que principalmente toma San Marcos. No te toma pues héroes, batallas, sino que principalmente las preguntas van dirigidas a cuál es la causa de la guerra. ¿Cuál es la causa? El pretexto, las consecuencias de la guerra, la firma del tratado. Y con respecto a la guerra con Chile, muchas veces ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Recordando un poquito, chicos, ¿cuál fue la causa de la guerra con Chile? ¿Por qué Chile nos hizo la guerra? ¿Recuerdas? Te escucho si no te veo en el chat. Están muy Por tímidos. el control de los yacimientos salitreros de Tarapacá y Antofagasta. Sí, muy bien, sí, sí. Las causas es, profesora, porque Chile quiere el salitre. En el caso peruano, ya, el salitre se encuentra en Tarapacá. Y en el caso boliviano, el salitre se encuentra en Antofagasta. Principalmente fue por el salitre. Ok, recuerda que esta guerra fue iniciada durante el gobierno del Partido Civil. Ya, profesora, ¿cómo que del Partido Civil? Se supone que quien estaba gobernando en ese momento es primer gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿verdad? Perdón, segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Hasta donde yo estoy enterada, profesora, él era militar. Y yo recuerdo que el Partido Civil era un gobierno, ¿no? O los miembros del Partido Civil eran civiles, profesora. Tienes razón. Pero el pequeño detalle está en que, ya, si bien Mariano Ignacio Prado es militar, pero él va a ser invitado por el Partido Civil y él postula representando al Partido Civil. Es por eso que el tema que ustedes tocaron anteriormente dice primer civilismo, que va desde el gobierno de su fundador, que viene a ser Manuel Pardo y Lavalle, y segundo gobierno de Mariano Ignacio Prado. Ahora, con respecto a la guerra con Chile, se inició cuando estaba gobernando el Partido Civil, bajo la representación de Mariano Ignacio Prado. ¿Ok? Ya. Pues ahora, la guerra con Chile fue una guerra que se inició en el 79, finalizó en el 83, pero el Perú se encontraba muy mal económicamente. El Perú no se había recuperado de la guerra que tuvo con España, no se había recuperado porque recuerda que nosotros en la prosperidad falaz empezábamos a vender guano. Y resulta que para la época de los 60, 70, ya el mercado internacional no quiere guano, ¿verdad? Así que el Perú está muy mal económicamente. Y justo en ese momento estalla la guerra con Chile. Chile nos ataca, Chile nos derrota. Recuerda que Chile es apoyado por la primera potencia mundial, es decir, Inglaterra. Recibe ayuda económica, ayuda militar, los preparan, a los altos mandos los preparan personalmente. Así que nosotros no teníamos de qué manera ganar. Es más, recuerda que cuando entra Manuel Pardo y Lavalle, el Perú está mal económicamente, no tiene dinero para poder comprar armas, el Perú deja de pagar la deuda externa, así que nosotros estábamos mal. Profesora, en todo el proceso de guerra, el Perú perdió. Tuvimos el apoyo de Bolivia, ¿verdad? Que luchó con nosotros, estos dos ejércitos hermanos, pero que fuimos derrotados por Chile. La guerra finalizó firmándose el Tratado de Ancón. ¿Qué establece, chicos, el Tratado de Ancón? Tienes que tener bastante cuidado cuando tú veas las preguntas, ¿ya? ¿Qué pasa si te dicen, no, con respecto al Tratado de Ancón, que se firmó entre Perú y Chile, establezca los enunciados correctos, ¿no? Y colocan, pues, ¿no? La causa principal de la guerra fue el salitre que se encontraba en Antofagasta y en Tarapacá. ¿Ya? Si tú estás recontra apuradazo, tú vas a decir, oye, pero eso es cierto, eso es correcto, y por lo tanto tú marcas verdadero. Profesora, pero está bien, pues no está mal. Porque están preguntando acerca del Tratado de Ancón, firma entre Perú y Chile. Y por lo tanto, nosotros no vamos a firmar en el Tratado de Ancón, oye, ¿sabes qué? A Antofagasta le va a pasar tal cosa, ¿no? Porque no nos corresponde a nosotros, no es nuestro territorio, ese es territorio boliviano. Y por lo tanto, ese enunciado sería falso.
El Tratado de Ancón que establece que nosotros perdimos definitivamente Tarapacá, el lugar donde se encuentra el salitre. Segundo punto, ¿qué pasó con Tacna y Arica? Pasaron a manos de los chilenos por 10 años, ¿verdad? Aparte de ello, el Perú tiene que pagar una indemnización de guerra. Aparte de ello, el Perú ha tenido que ceder 1 millón de toneladas de guano a Chile. ¿Ok? Eso viene a ser el Tratado de Ancón. Ahora, profesora, el Perú, no consecuencias de la guerra, el Perú está recontra mal. Si antes estaba mal, ahora está recontra peor. Y por lo tanto, ¿no? ¿Qué hacemos frente a ello? Nos ponemos a llorar. ¿Ya? ¿Qué tanto vas a llorar? Ya tienes que secarte las lágrimas y decir de qué manera vamos a reconstruir el Perú, qué medidas vamos a tomar. Y es por eso que varios intelectuales de la época pues están discutiendo, están debatiendo, están dando a conocer sus postulados, ¿no? ¿Qué hacemos frente a ello? Es más, no todo es negativo, porque gracias a esa guerra nos hemos dado cuenta que hay un problema en el Perú. ¿Cuál es el problema? ¿Que estamos mal económicamente? No, eso ya se sabe. El problema es con respecto al indígena. Han pasado ya muchos años desde la independencia del Perú y resulta que la gran mayoría de los indígenas no se sienten peruanos. Tú cuando capturabas a un chileno y le preguntabas, oye, ¿tú por quién peleas? Por Chile. Capturabas a otro chileno, ¿tú por quién peleas? Por Chile. Tú capturabas a un peruano y ¿qué decía? Yo peleo por el papá Cáceres, yo peleo por el papá Iglesias, por el Taita Tal, ¿no? Y mira, ¿no? Y todos decían, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? En provincias el Estado no existe. En las provincias, ¿quién tiene más poder? Estos grandes gamonales, estos grandes hacendados. Parecían como una especie de pequeños señores feudales. Es por eso que ahora esta guerra también nos ha dejado un aprendizaje y tenemos que ver cuál es la posición del Estado peruano frente a ese indígena, frente a ese campesino. Ahora veamos, dentro de esa reconstrucción nacional tenemos a su vez también dos etapas. Tenemos al segundo militarismo, gobierno de militares, que va de 1883 a 1895. Y del 95 al 99 tenemos el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. A ver, veamos las características. Pero primero veamos, ¿no?, los personajes que nos han colocado en la separata. ¿Ustedes tienen su separata en la mano, chicos? Chicos, una pregunta. ¿Todos están en la pre o también tengo alumnos de otras academias o estamos aquí 100% en esta academia? ¿Cómo están? Ya, yo sé que están tímidos todavía, ¿verdad? Pero, ay, no veo esto. Han cambiado. La mayoría, creo, ¿no? En otra academia también. Ya. Chicos, estamos nosotros trabajando con la separata de la pre. Ya, bueno, la separata no, las diapositivas. Ya, porque la separata ya la gran mayoría lo tiene. Y aparte de ello, de que es casi lo mismo, ¿no? Es la información que se maneja en la separata y también en la diapositiva. ¿Ok? Ya. A ver, entonces, este personaje viene a ser Miguel Iglesias, ya, el presidente provisorio que firma el Tratado de Ancón y durante el segundo militarismo va a ser elegido presidente constitucional. Por acá tienes también a Manuel González Prada. Profesora, ¿pero este no es el literato? Claro que sí, el literato que habla acerca de todo lo que pasa en el Perú. El difusor también del anarquismo, ¿verdad?, en el Perú. Manuel González Prada también pues criticaba, ¿no?, a esta clase social que se encuentra gobernando. Manuel González Prada decía, mucho explotan al indígena. Lo explotan y ¿sabes qué? Todo esto cambiaría si el indígena, ¿no?, si el indígena en su choza tuviera un revólver guardado, ¿no? Si cada uno de estos gamonales llegaran a la casa del indígena y pasan a maltratarlo, el indígena lo que debería hacer es sacar su revólver y defenderse. Y de esa manera, nunca más este gamonal explotaría al indígena.
¿no? Así que yo cuando estaba revisando los escritos de Manuel González Prada para esos años decía, wow, no, recontra radical. Tenemos también a Ricardo Palma, más conocido como el bibliotecario mendigo, y también tenemos a Daniel Alcides Carrión, ¿verdad? Profesora, el de la vacuna, ¿verdad? El de la verruga, ¿no? Ya ahí tenemos presente. A ver, veamos. ¿Cuál es la causa de este segundo militarismo? Ya. Hay una crisis del Partido Civil. Este segundo militarismo es el término acuñado por Jorge Basadre. ¿Quién es Basadre, profesora? Basadre es considerado, pues, el historiador de la vida republicana. ¿Por qué? Porque una gran parte de la historia republicana fue escrita por él. Basadre llama a este periodo como segundo militarismo porque el gobierno, que son cuatro gobiernos, militares. Por eso, segundo militarismo. Ahora, Basadre, ¿qué te dice con respecto a los militares? Estos militares llegan al poder después de la guerra con Chile. Es decir, después de la guerra con Chile hay una crisis económica, hay una crisis política, hay una crisis social y por lo tanto era necesario que los militares tomen el poder. Segundo militarismo. En este segundo militarismo, el Partido Civil no se presenta solito. Es más, hay un desprestigio del Partido Civil. ¿Por qué, profesora? Porque todo el mundo le echa la culpa al Partido Civil de haber iniciado la guerra. ¿Por qué? Lo que pasa es que recordando, chicos, recordando temas anteriores, ustedes ya han visto. El fundador del Partido Civil es Manuel Pardo y Lavalle, ¿verdad? Ya. Y recuerda que Manuel Pardo y Lavalle fue el fundador del Partido Civil. Y muchos de los miembros del Partido Civil, quienes eran anteriormente los consignatarios, los que vendían el guano. Y recuerda que estos consignatarios se enriquecieron por la venta de guano. Ahora, ¿qué dice la gente de esta época? ¿No? Los enemigos del Partido Civil. Ellos dicen, así como alguna vez, ¿ya? Para la época del 40, 50, 60, estos consignatarios se enriquecieron con la venta de guano, ¿ya? Ahora quieren hacer lo mismo, pero con la venta del salitre. Es por eso que Manuel Pardo y Lavalle, cuando llegó a ser presidente, él va a nacionalizar una salitrera extranjera. Una salitrera que era administrada por el capital chileno. Si Perú no le hubiera quitado esa empresa extranjera, ¿no? Bueno, empresa chilena que se encontraba en Tarapacá explotando nuestros yacimientos, ¿ya? La guerra no hubiera pasado, no se hubiera dado. Así que la culpa de la guerra con Chile fueron los civilistas. Es por eso que el Partido Civil está desprestigiado. Es por eso que el Partido Civil no se presenta. Se presenta sí, pero indirectamente, apoyando al Partido Constitucional para que llegue al poder. ¿Y quién es el líder del Partido Constitucional? El Brujo de los Andes. ¿Y quién era el Brujo de los Andes? Estamos hablando de Andrés Avelino Cáceres. A ver, veamos. Mamá. Papá. Ahorita viene. Nunca. Toma, te presto un ratito. Ya, anda, anda. Después me das. Ya. Ellos toman teniente. Poco a poco los gamonales que se encuentran en la sierra van a perder poder. Y ellos, claro, no quieren perder el poder, ¿no? Pero lo van a... Ah, porque Cáceres... ¿Recuerda Cáceres? ¿Verdad? Chile como el brujo de los Andes. Recuerda que Cáceres tuvo varias victorias.
los del montón. ¿Ya? Así que esos montoneros atacaban a los chilenos con la táctica de acción. Cáceres estaba resistiendo en la guerra. Cáceres seguía luchando en la guerra, resistiendo. No hay coherencia, profesora. Sí hay coherencia. Cáceres decía, si nosotros nos damos por vencidos, ahorita mismo que Cáceres considera traidor a la iglesia, maldito traidor. ¿Cómo es posible que después de la guerra todavía sigas gobernando el Perú? Pero, ya, ¿por qué solamente del 83 al 85? ¿Por qué Cáceres no, por qué esperó 2 años? ¿Por qué no apenas comenté que en el Tratado de Ancón Disculpe, se estableció ¿no escuchan, chicos? disculpe, profesora, lo que Ah, pasa es que sí, el internet se fue hace llegó mi celular. y dejó de compartir la pantalla. Sí, 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 se llevó mi celular. Ya. Sí, sí, sí. Presté mi celular a mi hijo y se llevó mi celular. Chino, mi celular. No sé, no sé, ¿sí? No sé si no no, si está en mi celular. Ya, ahora sí. ¿Sí se ve ahora? Sí, ¿no? A ver, confírmeme, por favor. ¿Sí o no? Y No lo todavía veo. ¿No se ve su pantalla? Ya, a ver, vamos a compartir nuevamente. A ver, ya, ¿se ve o no se ve? Audio, chico. A ver, déjenme ver. Ya se ve, Miss. ¿Aún no? Ya. no, sí, ya se puede ver. Ya se ve, Miss. Ahí, Sí, profesora, te ya se escucho puede la ver. justas. ¿Ya se ve? Sí, sí, ya se puede ver. Sí, ¿no? Chicos, por el chat, es que les escucho a ustedes, escucho varias vocecitas. No sé si me están hablando Cáceres, ¿ya? Porque Cáceres se levanta todavía en el 85. Lo que pasa es que recuerda que en el Tratado de Ancón se estableció que el Perú iba a entregar 1 millón de toneladas de guano. Cuando los chilenos se fueron en el 85, le dijeron, ¿sabes qué, Iglesia? Muchas gracias por todo, pero ahora sí ya nos vamos. Es por eso que en ese momento Cáceres se levanta contra Iglesias, derrota a Iglesias.
y por lo tanto se convoca elecciones y sale elegido casi Iglesias. Termina la guerra, hay una reapertura de las instituciones culturales y educativas, por ejemplo, San Marcos. Profesora San Marcos, que en ese momento estaba en la casona. Recuerda que los chilenos cuando entraron a Lima eh, no destruyeron Lima, pero destruyeron instituciones que le pertenecen al Estado. Por ejemplo, San Marcos, ¿no? Instituciones educativas, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, saquearon documentos muy importantes que se encontraban en la biblioteca, porque la biblioteca era prácticamente un archivo también. Así que muchos historiadores, eh, para poder reconstruir la historia del Perú, ¿hasta dónde tienen que ir? Hasta Chile, hasta el archivo de Chile y decir, oye, ¿sabes qué? Esos documentos que te llevaste, por favor, quiero revisarlos. Claro que ahora recién hace, ponte, unos 5 años, 6 años atrás, Chile recién está empezando a devolver documentos que se llevaron durante la guerra con Chile. Así que hay una reapertura de San Marcos, la Biblioteca Nacional, van a elegir a Ricardo Palma y lo van a llevar como director de la biblioteca y lo van a conocer como el bibliotecario mendigo. ¿Por qué bibliotecario mendigo, profesora? Porque va a tocar la puerta, claro, de las personas más importantes para que donen su colección de libros, para que donen toda su biblioteca. Profesora, yo tengo mi biblioteca y solamente tengo 3 libritos, o tengo de repente 10 libros de libros que estoy estudiando constantemente para ingresar a San Marcos. Pero cuando tú ya seas profesional, ya seas médico, ya seas abogado, vas a tener una gama, una gran cantidad de libros, ya sea fotocopia o sea libros originales. Imagínate ir a estas familias importantes y no, necesito tu colección y le donaban, ¿no? Una colección estamos hablando, pues, ¿no? De repente son 500 libros, 1000 libros y así pueden prestar. ¿Sabes qué, Perú? El pequeño problema es que tú eres un país que no paga sus deudas. Nos debes. ¿Y cómo quieres que te preste dinero? Así que le cierran la puerta al Perú. Es por eso que el Perú dijo, bueno, vamos a tener que cobrar el tributo indígena. Pero ya no se va a llamar tributo, se va a llamar contribución personal. ¿Te acuerdas cuando se eliminó el tributo indígena, chicos? ¿Te recuerdan? ¿Con qué gobernante? ¿Se escucha entrecortado? Ahora sigue, Alessandra, sigue. Yo la conecté con mi celular. Ahorita se acaba de trabar. ¿Sí? Mm, voy a salir y voy a volver a entrar, ¿ya? A ver, ahora. Sí, profesora, se le escucha mejor. Ahora mejor, ya, perfecto. Ya. Entonces. Ya. Les estaba preguntando acerca de.
el tributo indígena. ¿Te acuerdas cuándo se eliminó el tributo indígena? No, el 5 de julio Es, de 1854. ya chicos, no se preocupen los años. San Marcos nunca te va a preguntar, ¿sabes qué? El año específico. Gobierno sí, años no. Ajá, segundo gobierno de Ramón Castilla. Recuerda que Ramón Castilla para 1854 pide apoyo a los indígenas y a los negros. Negros, si tú me ayudas a luchar contra Echenique, libertad total. Indígena, si tú me ayudas, te prometo que vamos a eliminar el tributo indígena. Ya, se eliminó con Castilla. Pero recuerda que recién hemos salido de la guerra con Chile, no hay plata y por lo tanto nuevamente se le va a tener que cobrar tributo al indígena. Y para el 85, Iglesias es derrotado en la Guaripampeada. A ver, ahí tenemos a Cáceres. Chicos, Cáceres ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Ya ha sido pregunta en San Marcos. ¿Qué preguntaron? Sobre el contrato Grace y también preguntaron sobre las concesiones. Es por eso que si tú revisas el material de la CEPRE, la separata, tienes ahí enumerado las concesiones. Y también te lo hemos colocado aquí en tu separata, en tu diapositiva. A ver, primer gobierno de Andrés Abelino Cáceres. Él es el fundador del Partido Constitucional, pero llegó al poder con ayuda del Partido Civil. Como el Partido Civil está desprestigiado, él no puede mandar a un candidato solito. Es por eso que apoya a Cáceres. Pero claro, el Partido Civil con Cáceres llegaron a un acuerdo. Yo te apoyo y cuando termines tu periodo, tú me ayudas y así sucesivamente. Pero ¿sabes qué? Esto no funcionó porque al final a Cáceres le gustó el poder y Cáceres se va a mantener por mucho tiempo en el poder. Profesora, pero es primero Cáceres, claro, y después es Morales Bermúdez. Pero Morales Bermúdez es también del Partido Constitucional y por lo tanto recibe órdenes del líder del Partido Constitucional. Y después tenemos gobierno de Cáceres nuevamente, segundo gobierno. Es por eso que se dice que durante el segundo militarismo es predominio del Partido Constitucional. Llega Cáceres al poder, desaparece el billete fiscal, se crea una nueva moneda que viene a ser el sol de la plata. Cáceres llega al poder, Cáceres también está viendo la manera de cómo salir de la crisis. Ningún país nos quiere prestar plata, ningún país quiere venir a invertir al Perú. Hemos quedado mal. Cuando un país deja de pagar su deuda externa, todos los países se pasan la voz y dicen, ¿sabes qué? País mal pagador. No vamos a seguir prestando dinero, vamos a cortar relaciones económicas, no vamos a invertir. Y Cáceres decía, necesito buscar la manera de cómo pagar la deuda externa. Y es más, hay un problema justo en esta época, porque Cáceres decía, la única manera de poder pagar nuestra deuda externa es que el Perú entregue algo a cambio. ¿Y qué es lo más preciado que tiene el Perú para ese momento? Son los ferrocarriles. Cáceres decía, hay que entregar los ferrocarriles. Y para ese momento Pierola decía, no, ¿ya? ¿Por qué no? Lo que pasa es que los ferrocarriles es lo único que tiene el Estado peruano. Y si Perú le entrega ferrocarriles al Estado, ¿qué nos queda a un capital extranjero? No, ¿qué le queda al Perú? Así que hay todo un debate, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Entregamos ferrocarriles? ¿No entregamos? Hay todo un debate. Y esto se debatía pues en el Congreso, hasta que, ¿qué es lo que hizo Cáceres? Cerró el Congreso. Convocó a elecciones nuevamente en el Congreso y resulta que ahora la gran mayoría es gente de Cáceres y por lo tanto le dan el visto bueno y le dicen, ¿sabes qué, Cáceres? Puedes, ¿no? Podemos firmar el contrato Grace. ¿Qué es el contrato Grace? Ellos se van a encargar, Grace, esta compañía, se va a encargar de pagar la deuda externa. Pero claro, no es gratis, a cambio de concesiones. ¿Cuáles son las concesiones? Aquí están. ¿Qué es lo que va a entregar el Perú? Ferrocarriles por 66 años. 3 millones de toneladas de guano. Profesora, pero no que ya no es importante el guano. No es que, bueno, si tú comparas a qué tan importante es, claro, recuerda que en el periodo de la prosperidad falaz, para la época de Castilla, Echenique, recuerda que el guano se convirtió en un
en un recurso que todo el mundo quería. Recuerda que todos los países del mundo querían el bono y por lo tanto el bono cada vez subía y subía de precio, ¿ya? Pero eso era en la época de los 40, 50, ¿ya? En esta época, ¿no? Ya es importante el bono, claro que sí, pero, eh, pero no como antes, ¿ya? Pero de todas maneras exigió, ok, te doy ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la Amazonía, la libre navegación por el Titicaca, y aparte de ello, el Perú se va a comprometer a pagar 33 anualidades de 80 libras esterlinas. Aparte de ello, se va a crear también la Peruvian Corporation, que se va a encargar de administrar los ferrocarriles que fueron, pues, cedidos, ¿no?, por 66 años al capital inglés. Eso viene a ser el contrato Grace. Se crean también las juntas departamentales. ¿Por qué es importante esta junta departamental? Porque la idea es buscar una descentralización. Es decir, que cada departamento cobre sus propios impuestos y también al cobrar sus impuestos ellos puedan administrarlos, puedan gastar en lo que es necesario para ese departamento. Y también se firma un tratado, pues, para delimitar las fronteras con Ecuador. ¿Ok? Ahí tenemos al gobierno de Cáceres, tenemos gobierno de Morales Bermúdez, que, ojo, él también pertenece al Partido Constitucional. Profesora, si yo veo los años, dice 1890, 1894. Y si yo saco cuenta, ¿la guerra cuándo finalizó? En 1883. ¿Qué estipulaba el Tratado de Ancón? Segundo punto era, Tacna y Arica iban a pasar a manos de Chile por 10 años. Si tú sacas cuenta, profesora, 10 años es en 1893. Perú le dice, oye Chile, ya pasaron los 10 años, convoca el plebiscito. Ahora, ¿qué es un plebiscito? El plebiscito es una consulta popular. Es decir, Chile iba a preguntar a Tacna y Arica si querían quedarse con Chile o querían regresar con el Perú. Así se había establecido, ¿ya? Chile decía, uy, ya Perú me está presionando para convocar el plebiscito, pero Chile decía, yo no quiero convocar el plebiscito. ¿Por qué no? Porque en 10 años la gente no olvida una guerra. Yo estoy seguro que si nosotros preguntamos a Tacna y Arica, ellos dos van a regresar al Perú. Y Chile le dice al Perú, oye Perú, ya sí tienes razón, ya se cumplió los 10 años, pero recuerda que también hemos llegado a otro acuerdo. Recuerda que si Tacna y Arica deciden regresar con el Perú, tú me tienes que pagar una indemnización por esos dos territorios. Y viceversa. Si Tacna y Arica se quieren quedar con Chile, Chile paga una indemnización de guerra a Perú. Chile dijo, yo tengo plata, Perú. ¿Tú tienes plata? No tengo plata. Ya cuando tengas plata me pasas la voz. Y por lo tanto no se convocó al plebiscito. ¿Ok? ¿Qué más tenemos dentro del gobierno de Morales Bermúdez? No hay problemas diplomáticos. Se promulga la ley de habeas corpus. Se termina de construir el ferrocarril central. Y él fallece en el 94. Justo han colocado también quiénes son los que van a suceder a Morales Bermúdez. Pero ¿sabes qué? Se iba a convocar elecciones, se está convocando elecciones y resulta que Cáceres se está presentando nuevamente. Recuerda que él es el líder del Partido Constitucional. Cáceres se presenta prácticamente solito. Los otros candidatos no se presentaron, los otros candidatos sabían que si se presentaban tampoco iban a ganar, porque decían, ¿quién maneja el Estado? El Partido Constitucional. ¿Quién maneja el aparato electoral? El Partido Constitucional. Y por lo tanto, igual se dio las elecciones. Se presentó un candidato. ¿Quién fue el único candidato? Cáceres. ¿Y qué pasó con Cáceres? Cáceres ganó. Y Cáceres es elegido nuevamente presidente constitucional, su segundo gobierno. Pero si tú te das cuenta y miras las fechas, 94, 95, nosotros hemos colocado las fechas más o menos como para que
sigas, ¿no? Ahí un orden. Pero no es que duró todo un año completito, estamos hablando menos de un año. Pero recuerda que San Marcos no es datero, chicos, ¿ya? San Marcos no es datero. San Marcos no te va a preguntar fechas. San Marcos no te va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Cuándo se dio la independencia del Perú? 28 de julio de 1821. Jamás. No es datero. Siempre San Marcos pregunta causas, consecuencias de todo proceso histórico. Entonces, ¿qué pasó, profesor? ¿Y por qué solamente gobierna un año? Porque se forma la coalición nacional. En esta coalición nacional se reúnen dos partidos políticos, el Partido Civil más el Partido Demócrata. ¿Y quién es el líder del Partido Demócrata? Nicolás de Piérola. Así que ahora el Partido Civil y Piérola son amigos, ahora son pinkies. Tú sabes que en política puede pasar de todo, ¿ya? ¿Por qué, profesora? Recordemos Piérola. Piérola, ¿ya? Antes, ¿ya? Piérola antes o cuando inicia su vida política, él va a ser ministro de José Balta, ¿ya? Y recuerda que Piérola estaba buscar un contrato, la firma de un contrato para sacar a los consignatarios. Es por eso que los civilistas con Piérola para la época de Balta se tenían bronca, ya, para esa época. Ya. Pero en este contexto, ahora han firmado la paz. ¿Sabes qué? Necesitamos estar juntos y hay que luchar contra Cáceres. Así que se forma la coalición nacional liderada por Nicolás de Piérola y que a su vez también esta coalición nacional es apoyada por los montoneros. ¿Por qué, profesora? Lo que pasa es que Cáceres, hay muchos historiadores que sostienen que si Cáceres hubiera muerto en pleno contexto de guerra con Chile, sería considerado pues un héroe, ¿ya? Pero es más, no debió ser presidente, ¿ya? ¿Por qué, profesora? Porque cuando Cáceres llegó al poder, Cáceres decía, chicos, un toquecito, ya, eh, ya, ya. Cuando Cáceres luchó en pleno contexto de la guerra con Chile, recuerda que él era el Papa Cáceres, el Taita Cáceres. Contigo, papito, vamos a luchar. Eso fue en la guerra con Chile. Pero cuando Cáceres se convierte en el presidente, Cáceres se olvidó de la... Cáceres deja de lado a los montoneros, les obliga a pagar el tributo indígena, bueno, contribución personal, y es por eso que estos montoneros ya no lo llamaban el brujo de los Andes, lo llamaban el tirano de los Andes. Es por eso que cuando Piérola se levanta contra Cáceres, muchos de los montoneros van a apoyar a Piérola. Y es por eso que la coalición nacional derrota a Cáceres. Cáceres tuvo que retirarse del poder, ya perdí, me retiro. Sale, se convoca a elecciones, ¿y quién va a tomar el poder? Va a tomar el poder, pues, Nicolás de Piérola. Ahí lo tenemos, mira. Chicos, a ver, recordando, porque ustedes estos temas ya han visto. ¿Cuándo fue el primer gobierno de Nicolás de Piérola? ¿Se acuerdan? Aunque seguramente no lo han visto detalladamente, su primer gobierno. ¿Recuerdan o no? A ver, los leo. Nada, profesora, no recordamos. ¿Sabe dónde se encuentra su primer gobierno? Dentro del contexto del contexto de la guerra con Chile. ¿Ya? ¿Te acuerdas que hubo un presidente que, bueno, el primer presidente, ¿no? Que viene a ser Mariano Ignacio Prado, se fue a Europa a comprar armas, dejó encargado el general Lapuerta, estuvo gobernando 2 años, después viene Piérola y le da golpe de estado. Ese fue su primer gobierno. Ahora lo tenemos en este segundo gobierno. Hay una alianza entre Partido Civil y Partido Demócrata. En este contexto,
nos encontramos ahora en la segunda revolución industrial también. Así que es la época de los grandes cambios, de las innovaciones técnicas. ¿Eso qué significa? Estamos en la época, pues, no automovilística, ¿verdad? Claro. Recuerda que en Europa, en Estados Unidos aparecen los primeros carros. Tenemos en Estados Unidos a Henry Ford y tenemos en Europa, en Alemania, tenemos a Carl Benz. Carl Benz, el dueño de la marca, pues Mercedes-Benz. Ahí aparecen los carros, profesora. Carros que funcionaban en un primer momento con motor a vapor, carros que funcionan con combustión interna y también pues a electricidad, ¿ya? Pero todos estos carros, ¿qué necesitan? Necesitan, profesora, llantas. ¿Y cómo se hace la llanta? ¿Qué materia prima necesitas para elaborar una llanta, para producir una llanta? Caucho, profesora. Es por eso que también hablamos acerca del boom del caucho. Aquí en América, ¿dónde encuentras el caucho? Encuentras en el Perú, encuentras en Bolivia y también en la selva de Brasil. Ahí encuentras al caucho. Si bien no es el boom cauchero, es una época pues de eh, una época de exportación del caucho, pero también es una época de prácticamente esclavitud. ¿Ya? ¿Por qué, profesora? Porque el caucho, ¿de dónde se obtiene? De los árboles. Los árboles que se encuentran en la Amazonía, tú le haces pues unas marcas al árbol, ¿no? Y poquito a poquito, gotita a gotita, cae el caucho. Y eso es recogido pues en pequeños recipientes. Chicos, ustedes que tienen el internet a la mano, que estás con tu celular a la mano, ahí entras en TikTok, cómo se explotaba el caucho y va a salir imágenes de la explotación del caucho. Así que, ¿qué pasa, profesora, en este punto del caucho? Muchos caucheros llegaron al Perú, ¿ya? Llegaron al Perú. ¿Ya? Muchos caucheros llegaron al Perú, buscaron mano de obra barata, fueron a la Amazonía, empezaron a obligar al indígena amazónico a trabajar. Y recuerda que el indígena amazónico siempre ha sido libre. Recuerda que ellos no han sido explotados como los indígenas que se encontraban en la costa y en la sierra durante el virreinato. Así que el indígena decía, trabajar, yo, no, no quiero, no, gracias, pero te voy a pagar, no, es que no necesito tu dinero, ya, porque todo lo tengo de la naturaleza. Es ahí donde estos caucheros empezaron a capturar pueblos amazónicos. A esos pueblos amazónicos los empezaron pues a colocar alrededor de la población, del pueblo, alambres con púas, los controlaban, qué producto me tienes que traer, cuándo es el producto, y si no cumplían, los castigaban, los mataban. Es por eso que muchos de estos indígenas amazónicos preferían huir y se iban, escapaban. ¿Y hasta dónde llegaban, profesora? ¿Puedes creer que salían de territorio peruano y llegaban hasta la selva colombiana? Pero estos caucheros, para evitar que la población indígena escape y siga pues a esos hombres que están en pleno escape, contrataban a gente y le decían, ¿sabes qué? A esos indígenas me los traes. No me importa cuánto tiempo tú te demores, pero me los traes. Vivos o muertos, pero principalmente vivos, porque acá los vamos a matar. A eso se le conoce como las correrías. ¿Ya? Así que estas correrías duraban ¿cuánto? Puede ser un mes, 2 meses, hasta 3 meses, 4 meses. Después de esos 4 meses capturaban al indígena, lo regresaban a su pueblo, llamaban a toda la comunidad y le decían, este indígena que se había escapado, lo hemos vuelto a capturar. Y miren ustedes cuál va a ser el castigo, cómo va a morir. Después de azotes, la piel se le abría, le echaban sal en la piel, o sea, imagínate todo el pueblo asustado, con miedo. Así que si yo no quiero que me pase eso, tengo que simplemente seguir sacando el caucho. Así que este periodo, ¿no? Del boom del caucho se inicia en el gobierno de Pirola, pero va a continuar durante todo el contexto de la República Aristocrática. Entonces, hay una reactivación económica,
ya sea por el boom del azúcar y también del caucho. Ahora hay un resurgimiento de latifundios y también de la oligarquía agroexportadora. Pero no te preocupes que ya cuando entremos a República Aristocrática te voy a explicar bien qué es una oligarquía agroexportadora, ¿ok? Y también ya se empieza a desarrollarse la clase obrera. El obrero que trabaja en Lima aparecen las primeras fábricas, y por lo tanto van a empezar poco a poco a reclamar. Tengo muchas horas de trabajo, me pagan una miseria, aparecen movimientos anarquistas, el que va a ser difundido por Manuel González Prada. A ver, veamos. Durante el gobierno de Piero, la profesora, en cuanto a la medida económica, se va a establecer el estanco a la sal. ¿Qué es eso, profesora? Es decir, a partir de ahora el Estado peruano va a ser el único que va a vender la sal. Y si es el único que vende la sal, obvio que el precio es mucho mayor. Ahora, ¿cuál es el discurso del Estado? El Estado te dice, lo que pasa es que nosotros queremos recuperar Tacna y Arica y no tenemos plata, ¿no? Para convocar ese plebiscito, así que estamos juntando plata. Se crea el Ministerio Documento. ¿Me están hablando? Jennifer, tu audio. Tócalo si tienen problemas. También con un arma podrá ayudar. No, claro, capitán, esto es real. Eso lo hizo esa lotería. Ahora. A ver, ¿cómo silenciamos a Jennifer? A la comisión. El Instituto Financiero está bajo su jurisdicción. Ya silenciaron ya. Ok. A ver, sigamos entonces. Se crea el Ministerio de Fomento para fomentar el desarrollo económico en el Perú. Se crea una nueva moneda que viene a ser la libra peruana de oro. Reforma electoral, chicos, muy importante esta reforma electoral, muy importante. A ver, una preguntita, ustedes que recién han iniciado el periodo republicano. ¿El indígena desde el inicio de la vida republicana vota por sus autoridades o no? Es decir, ¿participa de la vida política o no? ¿Qué hacen ustedes? ¿Sí o no? Simplemente respóndeme ahí en el chat, sí o no. O no sé, pues, o no sé. ¿Participa o no participa, Sumi? Angoma, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿O no recuerdan? Tu respuesta es sí, no, no sé. Todavía no sé, profesora. ¿Asumi está con qué? ¿No? ¿O sí? Solo el alfabeto y varón, ¿no? Ya. No. A ver, ya. Ahora ya lo menos tengo acá chicos participando. ¿Sabes qué? Ya. El indígena, desde el inicio de la vida republicana, es decir, estamos hablando desde el gobierno de José de la Mar, ¿verdad? 1827. El indígena participa de la vida política. ¿Ya? El analfabeto también. ¿Ya? El analfabeto también. ¿Ya? Pero ojo, la elección era un voto indirecto y público. ¿Ya? ¿Cómo que indirecto y público? El día de hoy nosotros votamos directamente por el presidente. Es un voto directo. Directo. Yo elijo, a ver, por todos los candidatos, tal. ¿Ya? Eso es directo. Pero es directo y... ¿cuál es el término adecuado? Nadie se entera, ¿no? Que tú estás votando por alguien. Secreto, ¿no? Tú llegas a la ánfora, sacas tu papelito y votas por tu candidato. Eso es el día de hoy. Pero a inicio de la vida republicana era un voto indirecto. Es decir, hey, ustedes indígenas, ¿no? Van a votar. A ver, indígena, tu nombre. Ya, su nombre. ¿Por quién vas a votar? Y él públicamente decía el nombre de su candidato. Pero ojo, no era candidato presidente, no, era un representante. El indígena votaba por un representante y después el representante recién votaba por el candidato a la presidencia. ¿Ya? Así que durante el inicio de la vida republicana el indígena sí vota. Pero ahora, con esta reforma electoral, durante el segundo gobierno de Pirola, ¿qué se va a establecer? Solamente vota el alfabeto. Solo el alfabeto.
y es un voto directo. ¿Eso qué significa? Para esa época de 1895, la gran mayoría de la población es indígena y la gran mayoría de la población se encuentra en la sierra. Es decir, la gran mayoría de los peruanos son indígenas, pero como son analfabetos, ellos no votan. Entonces, ¿quién es el único que vota? El que se encuentra en Lima, pues los que son alfabetos, los que saben leer, los que saben escribir. Es decir, estamos hablando de una pequeña élite que va a gobernar, que va a dirigir el Estado. Así que con esta reforma electoral se bajó la participación de toda la población. Se establece también una reforma militar, se invita a la misión Clement con el objetivo que ellos nos recomienden, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer el Perú? Recuerda que somos una nueva república, que tenemos, ¿qué hacemos frente al ataque de repente de un país externo? Tienen que tener un servicio militar obligatorio para tener, pues, frente al inicio de una guerra, tú ya tienes ahí reservistas, ¿no? Quienes van a ir a luchar, se tiene que crear una base militar también, y es por eso que se crea la Escuela Militar de Chorrillos. Ahora, veamos. Actividades económicas a inicios del siglo XX, es decir, a inicios de 1900. Mira, ¿cómo era el Perú a inicios del siglo XX? Ese mapa está muy bonito. Profesora, por acá tienes la costa, ¿ya? La costa. En la costa se encuentran los departamentos que están cerca al litoral, ¿no? En el litoral, ¿verdad? Aquí está el litoral, aquí está la playa, profesora, aquí está el Océano Pacífico. Después tienes departamentos que se encuentran en la sierra y por acá tienes a la selva, ¿ok? Ya. Ahora, con respecto a costa, sierra, selva, profesora, como costa norte, costa sur. Recuerda que Lima, donde nosotros nos encontramos, es costa, pero costa centro. Es decir, de Lima hacia arriba, costa norte, de Lima hacia abajo, costa sur. Es muy importante que conozcamos y nos ubiquemos dónde se encuentra costa, sierra, selva, norte, centro y sur. ¿Ok? Mira, profesora, aquí en la costa norte tenemos petróleo, la explotación del petróleo. En la costa norte, para ser más específico, en la Brea y Pariñas está la London Pacific y después llega la IPC, la International Petroleum Company. Profesora, aquí mira, hay dos puntitos. Estos dos puntitos son dos departamentos, ¿verdad? ¿Qué departamentos? Ya. Aquí tú tienes, esto viene a ser Lima, ¿no? Ya, esto viene a ser Lima, esto es Ancash, esto es La Libertad, Lambayeque. Principalmente en la Libertad y Lambayeque se encuentran la gran mayoría de haciendas azucareras. Esta es una caña de azúcar, Pero entre estas dos, principalmente en La Libertad, en Trujillo. Tienes, por ejemplo, mira, latifundios. Tienes la Casa Grande, Cartavio, Roma, Grace, Cayaltí, etc. Hasta el día de hoy existen trabajos que se llaman Pomalca, ¿verdad? Ron Pomalca, de la hacienda Pomalca. Ron Cartavio, de la hacienda Cartavio. ¿Ya? Así que estas grandes haciendas agroindustriales se encuentran principalmente en la costa norte. En el norte principalmente tienes la explotación de la caña de azúcar y la producción del azúcar. Y lo que se produce en el norte va principalmente para el mercado externo, para venderlo. Y en la costa sur, profesora, en la costa sur tú tienes principalmente la explotación del algodón. Aquí está, mira, producido en las haciendas de la costa sur. ¿Quiénes trabajan en la costa sur? Dice peones no asalariados, los yanaconas. Recuerda que el yanacona es el indígena que vive dentro de las tierras del Gamunal y por lo tanto tiene que trabajar gratuitamente sus tierras. Ese es el yanacona. Mientras que en la costa norte hay indios enganchados. ¿Qué es un indio enganchado? Una forma de explotación es el enganche. Es decir, te voy a pagar por adelantado. ¿Ya? A ver, para que puedas entenderme. Recuerda que este tipo de trabajo, ya, en las haciendas del norte y del sur, va a depender muchísimo de la producción de esta materia prima. Es decir,
Eh, la caña de azúcar no se produce en todo el año, tiene una temporada específicamente. Ahorita no recuerdo la temporada ya, pero supongamos que es en el mes de marzo, ya supongamos. Es decir, es su temporada y ahí hay una gran producción de caña de azúcar. Y no solamente pues en Trujillo, en Lambayeque, ¿no? En diferentes zonas. ¿Ya? Así que se tiene que aprovechar, ¿no? Se recoge la caña de azúcar de diferentes lugares y necesitas una gran cantidad de mano de obra. Es por eso que el hacendado dice, yo para el mes de marzo, ya antes de marzo, en verdad, ya para febrero necesito a la gente que se encuentre en la hacienda. Imagínate que la producción dura unos 6 meses, ya, entonces lo voy a contratar desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, más o menos hasta agosto, porque para septiembre el negocio está muerto, ya, no solamente quiero de febrero a agosto aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el hacendado? Le dice a su capataz, ¿sabes qué, capataz? Te vas a los alrededores y ve contratando ya mano de obra y págales por adelantado. Oye, ¿sabes qué? Necesitas trabajo ya. Para la hacienda Cayaltí necesita peones para el mes de febrero. Falta bastante todavía, sí, pero yo ya quiero asegurarme con tu mano de obra, ¿no? Ya firmamos un contrato y es más, ¿no? Ya me estoy asegurando tu mano de obra. Pero imagínate que llega el día para trabajar, pero este campesino ya esa plata se ha gastado. Necesito más plata. No te preocupes, toma más, te voy adelantando más. Y de esa manera ya prácticamente te están obligando a terminar tu trabajo, pues no puedes echarte para atrás. El caucho principalmente no se encuentra en la Amazonía. Aquí está, mira, justo por acá han señalado la Amazonía. Los minerales, profesora, las minas se encuentran aquí, en la Sierra Central, especialmente aquí en Pasco. Llega al Cerro de Pasco Mining Company. Y la producción de lana, profesora, principalmente en Puno. Aquí tienes la producción de lana. ¿Y esta lana dónde se vende? A Europa. ¿Ok? Así que la parte económica con respecto a la República Aristocrática ya ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son los recursos más explotados durante la República Aristocrática? Estamos hablando de agroexportación, principalmente de azúcar y también de lana, ¿no? Recursos minerales, algodón y lana. A ver, veamos. República Aristocrática, 1899 a 1919. ¿Por qué Basadre denomina a este periodo de 20 años como República Aristocrática? ¿A qué te suena aristocrático? Aristocrático, nobleza, profesora, sí. Aristocrático, nobleza, bailes, lujo, ¿no? Ya, esa es una aristocracia, nobleza. Profesora, pero en el Perú no hay nobleza, tienes razón. Entonces, ¿por qué se denomina República Aristocrática? Basadre te dice que en este periodo de 20 años, quienes van a gobernar el Perú son las familias más poderosas del Perú. ¿Ya? Son las familias que van a formar parte de un partido político llamado el Partido Civil. Y resulta que el Partido Civil en todo este periodo son los que van a gobernar el Perú. Es decir, ¿y esta gente quiénes son, profesora? ¿Son marroncitos igual que nosotros? ¿Piel cobriza? No. Ellos son descendientes de europeos, descendientes de norteamericanos. Es más, hasta podemos decir que son descendientes de la antigua nobleza colonial. Si recordamos un poquito de virreinato, profesora, nobleza virreinal, es decir, los chapetones, la nobleza peninsular, sí. Criollos también, ¿no? Europeos. Así que ellos forman parte de la República Aristocrática. San Marcos ha preguntado características, chicos. Y las características prácticamente es toda la teoría. Porque cuando hablamos acerca de gobiernos es solamente memoria, ¿ya? Pero tienes que entender la teoría, las características. Primero, predomina el Partido Civil. Todos los presidentes que gobernaron son del Partido Civil. Por ejemplo, López de Romaña va con el Partido Civil. Manuel Candamo, que es uno de los hombres más ricos del Perú, creo que es el segundo o tercero más rico del Perú. ¿Ya? Partido Civil. Pardo y Barreda, Partido Civil. Leguía, Partido Civil. Billinghurst es el único que no es del Partido Civil.
ni este militar Benavides que le da golpe de Estado. Pero después José Pardo Barreda, también partido civil. Es por eso que se dice, ya, que la república aristocrática predomina el partido civil. ¿Dependencia económica de Estados Unidos? No, Estados Unidos es para el gobierno de Leguía, oncenio de Leguía, porque recuerda que Augusto Bernardino Leguía tiene 2 periodos. Primer gobierno que representa el partido civil y su segundo gobierno que viene a ser el oncenio. Dice, dependencia económica del capital inglés hasta finalizar la Gran Guerra. Gran Guerra sinónimo a Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ya. Porque recuerda que después de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra cae y Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial. Parte económica, subráyalo, chicos. Eso ha sido pregunta en San Marcos. En la parte económica, durante la República Aristocrática, predomina la agroexportación, ¿ya? Agrominera, exportación. Productos agrícolas, profesora, caña de azúcar, algodón, minerales en la Sierra Central. Estamos hablando, dice, de una agrominera exportadora diversificada. Predominio de la oligarquía y gamonales. Estos 2 términos sí o sí los tienes que saber. Es más, saca tu cuaderno, anota, ya, porque estos términos los tienes que manejar sí o sí, porque en el transcurso de todas las clases que vamos a ver, siempre vamos a comentar lo mismo. La oligarquía, gamonales, hasta llegar al gobierno de Velasco Alvarado. Porque recuerda que Velasco Alvarado realiza la reforma agraria, ¿verdad? Y para entregar tierras al campesino, ¿a quién le va a quitar tierras? A la oligarquía y al gamonal. A ver, definición de oligarquía. ¿Qué significa oligarquía? Oligo, gobierno de pocos o muchos. Oligo es pocos o muchos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, te estoy leyendo recién. Ajá, sí, privilegios por el apellido, claro. De pocos, no, le decía muy bien, de pocos. Es decir, estamos hablando de las pocas familias que se encuentran en el... No, de las pocas familias más poderosas son las que van a gobernar. Como por ejemplo, profesora, un oligarca, ya, a ver, tiene muchas empresas. Una de ellas puede ser, por ejemplo, su hacienda que produce azúcar, su hacienda que produce algodón, hacienda lanera. Es decir, ya para no estar cada rato repitiendo hacienda, un oligarca es dueño de haciendas azucareras, algodoneras, ganaderas, son dueños de minas, son dueños de bancos, de compañías de seguro, de fábricas textiles en Lima, ¿no? Estamos hablando de la gente más poderosa del Perú. Y ellos son los que van a gobernar el Perú. Y como ellos son los que gobiernan el Perú, al final van a establecer leyes para que les favorezca a ellos mismos, a sus negocios. Esa viene a ser la oligarquía. ¿Y sabes qué? Esta oligarquía forma parte del partido civil. Es decir, ellos salen elegidos, ellos son los presidentes, ellos son los que gobiernan. Esta oligarquía en el Perú es muy poderosa, chicos. Esta oligarquía no tiene nada que envidiar la vida en Europa, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, nada que ver. ¿Por qué? Porque la moda europea la tienen en el centro de Lima. Ellos se reúnen en el Club Nacional, la gente top. Ellos se reúnen en el Club Nacional, todos son amigos, todos tienen empresas, hablan de qué leyes se puede establecer a favor de sus negocios, ellos hablan en inglés, hablan en francés. Esa viene a ser la élite, ¿ok? La élite, la oligarquía. Y ellos producen para vender al extranjero, especialmente. Por ejemplo, profesor, ¿y cómo son sus haciendas agroexportadoras? ¿Eso significa que tienen maquinarias de punta? Claro que sí. Ellos tienen plata para comprar. Si ellos necesitan tal maquinaria que recién se ha puesto a la venta en Europa porque han creado una nueva máquina, ellos dicen, nosotros tenemos plata, lo necesitamos. ¿Y qué es lo que hacen? Bajan los aranceles, importan una gran cantidad de maquinaria de Europa y después de ello nuevamente aumentan los aranceles. Es decir, ¿no? Se establecen leyes en beneficio de esta clase social. Esa viene a ser la oligarquía. Y gamonal es, profesora, el gamonal es
el antiguo cacique. El antiguo cacique. El gamonal es recontra peruano. Y el gamonal, ¿dónde se encuentra? Principalmente en la sierra. Es más, el gamonal parece un pequeño señor feudal, el que explota al indígena. Explota al indígena, le dice, ¿sabes qué, indígena? Yo te estoy dando tierras. No, porque en realidad todas estas tierras son mías. Pero como yo soy buena gente, te entrego una parcela de tierra para que vivas con tu familia, para que puedas producir en esa pequeña chacra, pero eso sí, obligatoriamente tú vas a tener que trabajar mis tierras. No te voy a pagar ni un centavo. Vas a trabajar lo que dure el trabajo. Si de repente, no sé, pues toca sembrar, cosechar y todo ello dura 5 meses, 5 meses vas a venir a trabajar mis tierras gratuitamente. Ese era el gamonal, el explotador. Entonces, la característica nos dice predominio de la oligarquía y gamonales sobre las grandes mayorías, sobre la población. Hay una exclusión política de la clase media porque no vota, porque no son organizados, porque no tienen un partido político, porque esta oligarquía que está en el poder no permite que otros lleguen al poder. Existe también un proletariado que poco a poco está tomando conciencia. Recuerda que ya se está difundiendo las ideas del anarquismo. ¿Qué dice el anarquismo, profesora? ¿Cuál es la propuesta del anarquismo? Abajo todo tipo de autoridad. Abajo el Estado. Abajo el Estado. Todas las instituciones que oprimen al hombre. Es decir, la iglesia, el ejército, ¿no? Abajo todo. Todos tenemos que organizarnos. Así que se está organizando el proletariado. Y es más, este proletariado está también teniendo influencia de otras luchas que se dan fuera de Perú. Se están enterando, oye, ¿cómo es la lucha en Estados Unidos por la ley de las 8 horas? ¿Cómo es la lucha en Europa por la ley de las 8 horas? Así que poco a poco este proletariado se está organizando mucho mejor. Y también el campesinado. Se produce el desarrollo del movimiento obrero y campesino. A ver, veamos. López de Romaña, uno de los hombres más ricos del Perú. Con él se firma el tratado con Bolivia para delimitar zonas fronterizas. Se impone una nueva moneda, la libra peruana de oro. Se establece el código de minería y también código de aguas. Por ejemplo, estos dos códigos benefician principalmente a ellos, a sus haciendas. Ejemplo, ¿qué es el código de aguas? A través del código de aguas se establece que estas grandes haciendas azucareras, como producen azúcar, ¿verdad? Se necesita una gran cantidad de agua. Pero hay que recordar que esta oligarquía ya es la única que está invirtiendo en el Perú, que está dando trabajo a los peruanos y por lo tanto el Estado tiene que apoyarlos. Así que no importa cuánta agua gasten, ellos van a tener que pagar un impuesto, un poco impuesto, ¿ya? No un alto, poco. Profesora, pero se supone que uno tiene que pagar dependiendo de cuánto gaste, sí, pero el Estado te dice no, ellos no. El resto sí, pero ellos no. Es decir, la ley se ha establecido en beneficio de ¿a quién? En beneficio de ellos. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes a una hacienda agroindustrial y tienes a una comunidad indígena? Van a priorizar a la hacienda agroindustrial. Y a la comunidad indígena le van a decir, oye, ¿sabes qué? El agua tú lo vas a utilizar, lo vas a utilizar, sí, pero en la noche todavía. Con respecto al código de minería, se establecía, el Estado establecía el reconocimiento de las minas particulares. Es decir, muchos de esta oligarquía son dueños de minas informales, pero ahora el Estado, ¿no?, va a reconocer que esas minas realmente le corresponden a cada uno de ellos. Es decir, ahora le pertenecen a ellos, es su propiedad privada y por lo tanto el Estado no puede privatizar esa propiedad privada. Por eso te digo, las leyes son en beneficio de ellos mismos. Tienes a Candamo, que solamente gobierna un año porque al final fallece, y lo que él pretendía era establecer la ley de ferrocarriles. Él quería construir ferrocarriles que pasaran desde la costa
y siguieran su camino pues desde la costa norte hasta la costa sur. Y recuerda que los ferrocarriles es una propuesta de construcción desde la prosperidad falaz, ¿verdad? Recuerda que a su vez es una influencia de Europa. En Europa, ¿por qué aparecen los primeros ferrocarriles? No es para pasearte, no es para ver, ay, qué lindo paisaje. Es especialmente para trasladar materia prima del campo a la ciudad o donde se encuentran las fábricas. Lo mismo quería hacer Manuel Candamo también, pero él falleció. Así que al final quedó en nada. Tienes a Pardo Ibarreda, es el hijo del fundador del Partido Civil y él, al igual que su padre, se preocupa muchísimo por la educación. Es por eso que va a establecer la educación primaria, gratuita y obligatoria, ¿ya? Aunque, ¿sabes qué? Algunos alumnos me dicen, profesora, pero esa misma información también la he leído durante el gobierno de su papá. Ya, a ver, para que puedas entender mejor, te explico. El día de hoy, el nivel primario tiene 6 salones, ¿verdad? Primer añito hasta el sexto grado de primaria. Para esa época eran 5 grados. Lo que hace su padre, no, educación primaria gratuita y obligatoria, pero solamente para los 2 primeros años. Pero con José Pardo se establece para los 5 años, primaria gratuita y obligatoria. Pardo establece, por ejemplo, también permite el ingreso de la mujer a la universidad, permite la creación también de escuelas nocturnas para que el obrero que trabaja todo el día pueda educarse en la noche. Se crea la Escuela de Artes y Oficios, lo que el día de hoy viene a ser el Instituto José Pardo. ¿Ustedes conocen el Instituto José Pardo, chicos? No, profesora, ¿qué es eso? Es un instituto técnico. ¿Sabe dónde queda? Por Grau queda, por Grau. Es un instituto nacional. ¿Qué más? A ver, creación de la Caja de Depósitos y Consignaciones, lo que más adelante se va a convertir en Banco de la Nación. Después tenemos el gobierno de Leguía, de 1908 al 12. Leguía para este momento, ya, sí tiene buenas relaciones. Claro. Dime. Disculpe, sobre en el gobierno de José Pardo y Barrera se llegó a formar una federación. La federación. Federación, sindicatos. No, sindicatos, supongo. Algunos colocan durante el gobierno de José Pardo y Barreda la Federación Estrella Roja del Perú. Estrella de Panaderos, Estrella Roja del Perú. Es una de las que van a liderar las marchas del movimiento de toda la población de obreros, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sí, esa es la que normalmente colocan en el gobierno de José Pardo, pero en realidad con los años van a aparecer muchas más, ya muchas más. ¿Y con eso se estableció eso de las 8 horas? Las 8 horas de trabajo, todavía no. En todo este proceso, constantemente el obrero va a salir a las calles, va a protestar, hay represión, hay muertes, no solamente en Lima, también en provincias, ¿ya? Pero en todo este periodo, desde que llega la República Aristocrática hasta que finaliza, constantemente la lucha por la ley de las 8 horas. ¿Cuándo se logra la ley de las 8 horas? En 2 gobiernos. En este gobierno, a ver, vamos a adelantarnos un poquito. Se da durante el gobierno de Billinghurst para un solo sector, que viene a ser de los trabajadores Muelle Tárcena del Callao, y durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, la ley de las 8 horas a nivel nacional. ¿Ya? Así que esos 2 datos sí son muy importantes para un examen de admisión. Billinghurst y José Pardo y Barreda. ¿Ya? A ver, continuando. En el gobierno de Leguía, ¿alguna pregunta más? O ya no, ya. Ya. Una consulta, profesora. Dime. Que yo tenga entendido, creo que hubo un diputado que tuvo un proyecto de ley, creo. Manzanilla. Aquí está, Ajá. en el gobierno de José Pardo y Barreda. El proyecto Matías, bueno, él se llama Matías Manzanilla. ¿En qué basaba Su proyecto este proyecto? lleva su apellido, el proyecto Manzanilla.
Se presentó el proyecto en beneficio de los obreros, pero al final no se aprobó. Solamente fue un proyecto. Y eso se ha dado durante el gobierno de José Pardo Barrera, primer gobierno. Ok, gracias. Ya. Es por eso que acá lo han colocado, ¿no? Proyecto de legislación en favor de la clase obrera, ¿no? El proyecto Matías Manzanilla. Pero fue proyecto, no se dio. En el primer gobierno de Leguía, ya, mira, lo han colocado acá primerito todavía. Ya, pero para que no te confundas. Ya. El gobierno de Leguía, primer gobierno, tiene muy buenas relaciones con el Partido Civil. Pero al final de su gobierno hay un enfrentamiento entre los dos y por lo tanto Leguía corta con el Partido Civil y se va del Perú. ¿Cuándo regresa Leguía? Cuando lo van a buscar. Leguía, tú que estás en Estados Unidos, regresa. Ven, conviértete en el presidente del Perú, ya tienes experiencia, eres un gran empresario. Y Leguía volvió. Y Leguía se va a enfrentar con el Partido Civil y le gana al Partido Civil. Y es ahí donde se inicia el oncenio de Leguía. Pero eso es todavía más adelante. En el gobierno de Leguía se establece, bueno, se da el primer gran paro general. Y cuando se dice paro general es que todos pararon, todos. Ya no es como acá te dicen, ¿sabes qué? Huelga nacional, nadie sale. No, acá sí, todos. ¿Y qué ganaron? Claro, el objetivo de todos ellos era, ¿qué quieren? 8 horas de trabajo. No te puedo dar 8 horas de trabajo, otra cosa, ¿no? Porque tú sabes que siempre tienes que negociar. Cuando tú quieras algo, tú siempre tienes que pedir más, ¿ya? Ejemplo, profesora, yo salí de San Marcos, ya egresé de San Marcos y no, terminé mi carrera, pero no tengo ningún tipo de experiencia. Y si tú vas a buscar a trabajo, al inicio, chicos, ¿ah? Como San Marquín o ya sea cualquier universidad, te van a pagar una miseria. ¿Por qué? Porque ya eres universitario, pero ¿qué sabes? Nada. ¿Qué pasa si entras al trabajo y me malogras, no sé, algún proyecto? Es por eso que en algunas empresas te dicen ya haz tus prácticas. Otras te dicen ya puedes hacer prácticas y te reconozco tus pasajes, tu comida. Otras empresas te dicen no te reconozco nada. ¿Ya? Así que va a depender muchísimo. Pero cuando tú ya tengas experiencia, ¿ya? ¿Cuánto quieres que te paguen? 5.000. No, pues es mucho 5.000, ¿no? Y así vas negociando. No te van a pagar ese monto, ¿no? Pero vas negociando y poquito a poquito vas bajando. Estos obreros que dijeron, ley de las 8 horas, no te puedo dar la ley de las 8 horas. ¿Qué quieres? Yo solicito la ley de accidentes dentro del trabajo. ¿Eso qué significa? Antes, cuando tú trabajabas en cualquier tipo de empresa y ocurría un accidente dentro de tu centro laboral, el problema era tuyo. Si salías herido, quien tenía que correr con todos los gastos era tu familia, tu persona. Y recuerda que los accidentes, dependiendo de dónde trabajas, no son muy graves. ¿No? Imagínate trabajar en una mina y que la mina se caiga, se derrumba. O de repente, no sé, en una fábrica textil. Recuerda que en la fábrica textil para cortar las telas no estás con tu tijerita, sino que tienes unas máquinas que están cortando. Tú te distraes, te vuelas tus dedos. ¿Qué es lo que exigieron ellos? La ley de accidentes de trabajo. Se estableció al día siguiente. Tenemos también límites territoriales, mira, con Bolivia, el Tratado Polo Bustamante. La idea es establecer ya los hitos fronterizos, pero a cambio de ello Perú tuvo que ceder territorio. Y también tenemos el tratado con Brasil, el Tratado Velar de Río Branco. Y mira lo que tuvimos que ceder a Brasil. Todo esto lo que encuentras aquí de color amarillito. Y se crea la Asociación Pro Indígena, ¿no? Hay que ver, ¿no? Cómo velar por el indígena. Billinghurst no es del Partido Civil. Él antes era del Partido Demócrata. Y es más, él es conocido. ¿Por qué, profesora? Porque él fue antes el alcalde de Lima. Y durante su gestión hizo, pues, trabajos, ¿ya? Alcantarillado en Lima, ¿ya? Así que la gente decía, no, ese alcalde trabaja, ese es mi alcalde. Nosotros ya hemos visto el continuismo de 4 gobiernos, profesora, y esos 4 gobiernos son gobiernos del Partido Civil. La gente decía, estamos cansados ya del continuismo del Partido Civil. El Partido Civil gobierna, pero ¿gobierna para quién? Para ellos. ¿Y qué pasa con el pueblo?
Al pueblo nada, el pueblo está olvidado. Es por eso que la gente decía, queremos a otro candidato. Es por eso que apoyan a Billinghurst. Y Billinghurst gana. ¿Ya? Billinghurst gana, llega al poder, su gobierno es populista. Es anti-oligarquía. ¿Ya? Por ejemplo, él establece la ley del derecho a huelga. Tienes derecho a salir a las calles a protestar. Tu derecho. La gente, bravo, un presidente es lo máximo. ¿No? Me deja protestar. Nada que yo voy a protestar, me van a tirar palos, me van a meter a la cárcel, me van a eliminar. No. Recuerda que para ese momento todos los obreros están luchando por la ley de las 8 horas. ¿Y cómo es la lucha? Tú cuando te conviertes en San Marquino lo vas a ver constantemente. Profesor, el estudiante reclama tal derecho. Primero tratan de buscar llegar a un acuerdo, conversaciones, pero si esas conversaciones no se dan, al final pues no, ya tienes que ser un poco más confrontacional. Profesor, hay que seguir las enseñanzas de Gandhi. No, acá en el Perú no se puede, ni en Sudamérica. ¿Ya? Todos los países de Sudamérica, ¿ya? Si quieren obtener algún derecho, tiene que ser mediante la fuerza. Recuerda que nosotros logramos nuestra independencia no pacíficamente, también mediante la fuerza. Entonces, los obreros luchaban por la ley de las 8 horas. El Estado no nos da, salimos a las calles, protestamos y nada. ¿Y sabes qué es lo que hicieron estos trabajadores del muelle Dársena del Callao? Hay que tomar el puerto del Callao. Hay una toma en el puerto del Callao. ¿Qué es eso de toma, profesora? Cuando entres a San Marcos, te vas a dar cuenta qué son las tomas. Claro, si te encuentras principalmente en la ciudad universitaria. Yo cuando entré por primera vez a la universidad y fui a inscribirme, fui a la Facultad de Ciencias Sociales y apenas llego, había un jovencito pues sentado en una carpeta y con una pancarta al costado que decía toma de sociales. ¿Por qué? Por la gratuidad de la matrícula y etcétera. Y nos decían, la facultad está tomada. ¿Eso qué significa? Que el estudiante ha tomado, nadie atiende, no está el decano, no están los administrativos, hasta que el decano pueda conversar con los organizadores de esa toma y se llegue a un acuerdo y etcétera. ¿Qué es lo que hicieron esos trabajadores? Tomamos el puerto del Callao. Imagínate tomar del puerto del Callao. Profesor, el puerto del Callao es el puerto más importante del Perú. A través del puerto del Callao ingresan productos que vienen de extranjeros, salen productos, o sea, es el puerto del Callao. Presidente, tomaron el puerto del Callao. Billinghurst dijo, uy, ¿ahora qué hacemos? Presidente, los trabajadores quieren conversar contigo, quiere que tú vayas, converses con ellos, conozcas la problemática. Y Billinghurst dijo, vamos. Fue, conversó con ellos. ¿Qué quieren? 8 horas, toma tus 8 horas. Pero para ti solito. No se lo comentes a nadie, que nadie se entere. Gracias, presidente, es más, ya no hay toma, todo. Felices y contentos. Después todos se enteraron, pues, de esa ley de las 8 horas. ¿Y qué pasó con los otros obreros de diferentes rubros? Si ellos pudieron, nosotros también, y también empezaron, pues, las luchas por las 8 horas, ¿no? Mucho más fuertes, mucho más contundentes. La oligarquía decía, este Billinghurst nos está perjudicando, beneficio para la población, les ha dado 8 horas a esos trabajadores del muelle Dársena del Callao, ahora nuestros trabajadores también van a hacer lo mismo, nos ha provocado una crisis económica, crisis social. Conversaron con este militar llamado Benavides. ¿Sabes qué, Benavides? Tienes todo nuestro apoyo, pero dale un golpe de Estado. Así que Benavides le da golpe de Estado, por eso Billinghurst solamente gobierna 2 años. Y justo cuando Benavides gobierna, estalla la Primera Guerra Mundial. Convoca elecciones presidenciales y sale elegido José Pardo y Barreda. Y justo con José Pardo y Barreda se da todo el contexto de la Primera Guerra Mundial. Profesora, Primera Guerra Mundial, Estados Unidos en un primer momento vende materia prima, vende todo lo que necesita la Triple Entente, el Perú vende materia prima, Estados Unidos lo transforma y lo vende a Europa, ¿verdad? Así que durante los primeros años del gobierno de José Pardo, como que hay más trabajo, te pagan más, pero el problema nuevamente empieza
aumentar cuando termina la Primera Guerra Mundial, porque ya no hay muchos trabajos, la gente sale a las calles, protesta. Así que para calmar a la población, la ley de las 8 horas a nivel nacional. Rumimaki también ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos, por eso hemos colocado ahí a Rumimaki. Levantamiento en Puno, 1915. Causa, profesora, expansión de las haciendas latifundistas con apoyo del Estado. Hasta el día de hoy, siempre pasa eso. El día de hoy, profesora, en el Perú, ¿quiénes gobiernan? Las familias más importantes del Perú, ¿verdad? Y se establecen leyes a favor de quién? A favor de esa gente que está en el Perú. Profesora, se estableció pues la obligatoriedad para entrar a la AFP, que hubo marchas el año pasado, pero ¿quién se beneficiaba? Era pues no la familia, el dueño pues del BCP, que a su vez también es dueño de varias AFP, o sea, siempre sucede eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este contexto? Resulta que las haciendas ganaderas que se encuentran en el sur del Perú, en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial, estaban exportando una gran cantidad de lana. La lana se saca de los animalitos, ¿ya? Y si tú necesitas más animalitos, necesitas más territorio, ¿no? Para poder criar a tus animalitos. ¿Y qué es lo que hacían estas haciendas latifundistas? Le quitaban tierras a las comunidades indígenas. Y cuando la comunidad indígena reclamaba, las autoridades del Estado no defienden a los más vulnerables, defienden a los que tienen el poder. Cuando Leguía llega al poder, dice que Leguía encontró más de 7.000 denuncias en todo el sur del Perú contra estas haciendas latifundistas que le quitaban territorio. Es por eso que Rumimaki se levanta en contra pues de estas haciendas. Pero ¿sabes qué? Al final Rumimaki fue derrotado, lo encerraron en una cárcel, hubo diversos levantamientos, pero que al final todos estos levantamientos fueron derrotados por parte del Estado peruano. A ver, veamos. Oncenio de Leguía, segundo gobierno. ¿Por qué se le conoce como el oncenio de Leguía? Porque son 11 años de gobierno de Leguía, de 1919 a 1930. Ahí está Leguía, mira, tiene su foto. Leguía, él no pertenecía a la oligarquía. Él fue un gran empresario, un hábil empresario. Él pertenecía a la clase media, pero debido a el potencial que tenía, no fue escalando económicamente. Él se casó con una familia de la oligarquía que estaba en una crisis económica. Su esposa, ¿ya? La familia de su esposa ya era una familia en ruinas. Él tomó las riendas de las empresas de la familia de la esposa y salieron a flote. Empezó a comprar más tierras, haciendas, se dedicaba a otras actividades económicas, lo llamaban para que administre también pues empresas extranjeras, así que se hizo un nombre, Leguía. A Leguía lo llaman, Leguía, por favor, regresa al Perú. Y Leguía dijo, ya está bien, ¿no? Regresa al Perú, se presenta en elecciones y gana, porque la gente decía, ya no queremos más partido civil, cansados ya del partido civil. Así que él denomina su periodo como la República Práctica. ¿Ya? A ver, ¿qué nos han colocado? Dice, es un régimen civil y también autoritario. El objetivo es modernizar el Estado, pero ¿con qué capital? Norteamericano. Durante el gobierno de Leguía se va a prestar una gran cantidad de dinero por parte de Estados Unidos. ¿Qué tanto, profesora? Se dice que cuando Leguía sube al poder y cuando finaliza su gobierno, ya la deuda que tenemos con Estados Unidos va a subir de 1 a 10.
ya de 1 a 10. Imagínate qué tanto dinero nos prestó Estados Unidos solamente durante el gobierno de Leguía. Pero el gobierno de Leguía también se caracteriza por ser un gobierno recontracorrupto, que los mismos norteamericanos que prestaban dinero al Estado peruano al momento de ver, ¿no?, a dónde va ese dinero que se ha prestado, vieron, pues, ¿no?, que la corrupción que se manejaba dentro del Estado peruano era grandísima, que al final dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos, ¿no?, que solucionen sus problemas ellos solos. A ver, entonces, perdón, ¿no? Es Patria Nueva, República Práctica, me confundí con la de el primer civilismo, ¿verdad? Término acuñado por Basadre, pero República Práctica es llamada por por Manuel Pardo y Lavalle. A ver, su gobierno es denominado Patria Nueva. Fue un concepto político difundido por Mariano Cornejo, utilizado por Leguía, que le granjeó la simpatía de la población. Es decir, a partir de ahora, ya vamos a construir una patria nueva. Una patria para los peruanos, una patria para el campesino, para el obrero, para la clase media. Voy a defender a ellos. Es más, me voy a pelear con el Partido Civil. Cuando llega Leguía, saca a todos los miembros del Partido Civil de la burocracia. Los saca y, profesor, ahora ¿quién va a reemplazar al Partido Civil? ¿No? Porque ellos ocupaban las carteras más importantes, ellos trabajaban para el Estado, pero ahora quienes van a ocupar ese espacio ahora es la clase media. A ver, características, dice, no hay una ruptura con el Partido Civil, es un régimen populista pero autoritario, ya, dictatorial. Populista porque trata de ganarse a la población con obras asistencialistas, porque si tú no le das lo que el pueblo quiere, entonces te puede sacar, ¿verdad? Así que le conviene, ¿no?, ser un gobierno populista. A ver, durante el gobierno de Leguía aparecen 2 partidos de masa, el Partido Socialista y el Partido Aprista. ¿Por qué se llama partido de masa? Porque mueve a una gran cantidad de la población. Por ahí tienes a Víctor Raúl, mira, aquí está jovencito, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista peruano. Y al costado tienes a José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista. Estos 2 son grandes intelectuales, conocidos a nivel nacional e internacional. Es más, cuando yo entré en el primer añito de la universidad, el primer libro que nos hizo leer el profesor de sociología, creo que era, no me acuerdo bien, nos hizo leer el debate Mariátegui versus Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿Cuál era la posición de cada uno de ellos? Te cuento, te hablo un poquito acerca de Haya. Haya de la Torre pertenece a una clase media. Su familia tiene pequeñas haciendas, pero que se arruinó debido a la llegada del capital extranjero, principalmente norteamericano. Porque recuerda que durante el gobierno de Leguía predomina el capital norteamericano. Se ha desplazado el capital inglés y ha entrado el capital norteamericano. Así que su familia en crisis, él estudiaba en la Universidad de Trujillo, lo mandan a Lima para que se aparte, ¿no?, de todo lo que está pasando en su familia. Llega a Lima, tiene amigos, postula a San Marcos, ingresó a San Marcos, a la Facultad de Derecho. Pero se dice que el primer año de la universidad él ya era un líder estudiantil. Levantaba a los estudiantes, dirigía a los estudiantes, dirigía una marcha estudiantil. Y no solamente estudiantes, tenía contactos con diferentes gremios de obreros. Daba charlas a los obreros, a los campesinos. Se hizo conocido. Cada vez que había una huelga, una marcha contra el gobierno de Leguía, Víctor Raúl Haya de la Torre estaba ahí presente. Haya de la Torre decía, es un dolor de cabeza, me mueve a toda la gente, es un levantapueblo. Lo quiero eliminar, pero no puedo, porque como es recontra conocido, no van a reclamar por él. Pero ¿sabes qué? En una de las marchas dice que a Haya de la Torre lo van a capturar. Y Leguía, el presidente, dijo, uy, por fin, está capturado, lo meto a la cárcel y ya no me va a molestar más. Lo mete a la cárcel, pero resulta que en la cárcel hace su huelga de hambre.
Y el presidente dijo, no puede ser. Con su huelga de hambre, ¿qué pasa si se enferma? Se muere. ¿Quién tiene la culpa? El gobierno. Y es por eso que el presidente Leguía decidió expulsarlo. Lo sacó del Perú. Se fue a Colombia, de Colombia a México. Y en México es donde funda el APRA. Partido Socialista. Tenemos a Mariátegui. Mariátegui, un autodidacta. Mariátegui dice que antes él vendía periódicos. Él ya conocía el lugar donde compraba los periódicos, conocía a la gente. Hasta que un día él lleva un escrito, le dice, ¿sabes qué? Yo he escrito este artículo. Quisiera que lo publiquen. Y le dijeron, tú, Mariátegui, si no es de la universidad. No creo. Por favor, léanlo. Lo leyeron y dijeron, esto es lo máximo. Mariátegui, ¿has sido tú? Sí. No creo, pero es tan bueno que lo publicaron. Después de la publicación, toda la gente preguntaba, ¿quién es él? Qué buen escrito, qué buen artículo. Más suscriptores. Mariátegui, excelente artículo, pero todavía no me convence que tú has escrito. A ver, otro artículo para corroborar. Presenta otro artículo, lo publica y la gente sigue preguntando, ¿quién es? ¿Quién es? Hasta que el periódico le dice, ¿sabes qué, Mariátegui? Ya no vendas periódico, te contratamos, ve a tu casa, escribe los artículos que tú creas necesario. Así que Mariátegui empezó a vender sus artículos. Después ya hubo un puesto de trabajo en el mismo periódico, ya lo contrataron, pues, ¿no? Se hizo conocido. Y criticaba al gobierno de Leguía. Leguía decía, no puede ser posible, mando a uno, lo he votado del Perú, aparece otro. Es por eso que al final le dicen, ¿sabes qué, Mariátegui? Te has ganado una beca para ir a estudiar al extranjero. Y tú sabes, es o te vas o atente a las consecuencias. Y Mariátegui tuvo que irse, pues. Pero se va a Europa en pleno año 20. La época de los años 20 es una época muy convulsionada en toda Europa, ¿ya? ¿Por qué, profesora? Recuerda que cuando aparece la URSS, cuando se crea la URSS con Lenin, 1922. Hay lucha del Partido Comunista, Partido Socialista, los gobiernos, la influencia, pues, ¿no? Del partido, de las propuestas de Hitler, ¿no? O sea, está muy convulsionada toda Europa. Y él llega y está así feliz. Es más, él dice, yo me declaro marxista. Y por lo tanto, la propuesta de Marx, ¿cuál es? Revolución. Es por eso que cuando Mariátegui él llega, cuando regresa de Europa, él quiere el Partido Socialista. ¿Y la propuesta cuál es? Revolución. Pero a diferencia de las propuestas de Marx decía, y todos los proletarios del mundo unidos. Pero Mariátegui decía, pero es que la propuesta de Marx, nosotros vamos a aplicar la propuesta de Marx, pero de acuerdo a la realidad política del Perú. Aquí en el Perú, la gran mayoría no es proletario, la gran mayoría es campesino. Y por lo tanto, el obrero y el campesino tienen que luchar juntos, tienen que tomar el poder mediante la fuerza, revolución. Mientras que la propuesta de la Torre es un cambio moderado de la sociedad. Y este cambio tiene que ser dirigido por la clase media. En el aspecto político, estamos hablando que es un régimen autoritario. ¿Qué es lo que hizo Leguía, profesora, para quedarse 11 años en el poder? Bueno, lo que hace es cambiar una constitución, la del 60, la que fue elaborada durante el segundo gobierno de Ramón Castilla, la cambia, la modifica y se reelige. ¿Qué más tenemos? Dependemos económicamente ¿de quién? De Estados Unidos. Mira, tienes una caricatura por acá. Profesor, ahí Leguía prácticamente le dice muchas gracias, tío Sam. Gracias, Estados Unidos, porque tú siempre nos apoyas. Tenemos una gran dependencia económica. En el gobierno de Leguía también se cumplen los 100 años de la independencia del Perú. Se cumplió el centenario de la independencia. Así que estamos en una época, pues, de fiesta, de regalos. Leguía se prestó plata para modernizar Lima. En el gobierno de Leguía, claro que sí, hay construcción de avenidas,
de grandes parques, por ejemplo, la Plaza San Martín, el Parque Manco Cápac, la avenida, lo que el día de hoy viene a ser la avenida Venezuela, lo que viene a ser el día de hoy la avenida Arequipa, Argentina, son construcciones que se realizan durante el gobierno de Leguía. En la parte social se legaliza a las comunidades campesinas. A partir de ahora, todas esas comunidades van a ser defendidas por el gobierno. No vamos a permitir que esas haciendas tomen posesión de tierras que no le corresponden, porque esas tierras ahora le pertenecen a las comunidades campesinas, ¿no? Tienen ya un documento de por medio. Se crea una oficina de asuntos indígenas para tratar, ¿no?, los asuntos del indígena. Se crea la ley de la conscripción vial. Mira, justo tenemos una imagen por acá. Y por acá te explico un poquito más de qué se trata. La conscripción vial es un trabajo para todos los varones de 18 a 60 años. ¿Cuál es el objetivo? La construcción de carreteras. También esa conscripción vial, que ha sido pregunta en San Marcos, es conocido como la mitad republicana. Porque al final, a través de esta conscripción vial, se va a explotar una gran cantidad de indígenas. En Lima, profesora, la élite no tiene plata. Bueno, yo no voy a poder trabajar, pero yo pago, ¿no?, ¿cuál es el término adecuado? ¿No? Yo pago... ¿Cuál es el término que se utiliza cuando tú tienes que ir a votar y al final no vas? Tienes que pagar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahí por ahí, ayúdenme. Se me fue el término. La multa por no. ¿Cuál? No es pagar la multa por no. Una multa, no, sí, una multa. Ya sé. La gente de Lima tiene plata. La oligarquía tiene plata. Bueno, ¿sabes qué? Ya he estado. Yo no voy a militar, pero acá tengo plata. Pero quien no puede pagar es esos campesinos. ¿Y sabes qué? Se estableció que tenían que construir cerca, van a hacer este tipo de trabajo cerca a sus hogares. Pero muchas veces los llevaban lejísimos. Si de repente vivían en Ayacucho, los llevan al norte. Oye, el trabajo era solamente en ese lugar. Lo que pasa es que muchas veces la ley no se respeta tal cual. ¿Ya? Hay una ley, sí, pero no. Lo utilizan dependiendo de cuál es el interés de cada uno de ellos. Así que a este indígena lo trasladaban fuera de su zona, les hacían trabajar mucho más tiempo. Así que es considerado, pues, no, una explotación. Tenemos ahí la celebración del centenario. Se firman también tratados internacionales. El Tratado Salomón Lozano con Colombia, donde el Perú tiene que ceder el trapecio masónico de Leticia. Leguía firma el tratado con Chile. Chile, hay que conversar, hay que solucionar el problema. Recuerda que después del Tratado de Ancón, que esperábamos que Chile convoque el plebiscito, pero nunca lo hacía. Y Leguía, hombre empresario, recontra práctico, Leguía decía, Chile no quiere convocar al plebiscito porque no quiere perder. Y no lo va a hacer. Hasta que lo haga, nos va a mandar al desvío. Y así van a pasar 20 años, 30 años, 40 años, 50, 100, y así lo vamos a perder. Es por eso que Leguía le dice, ¿sabes qué, Chile? Hay que conversar. Para que tú no pierdas y yo no pierda, hay que llegar a un acuerdo. Tú me entregas Tacna y tú te quedas con Arica y solucionar el problema. Y Chile aceptó. Así que recuperamos Tacna y perdimos definitivamente Arica. Pues ahora, ¿cómo termina el gobierno de Leguía? Eso también fue pregunta en San Marcos. ¿Qué aceleró la caída de Leguía? Porque Leguía cae mediante un golpe de Estado, ¿verdad? Claro. Leguía cae en 1930. ¿Qué aceleró la caída de Leguía? ¿Qué pasó, chicos? Crack del 29. Crack del 29, que es una crisis económica en Estados Unidos y que esta crisis afectó a todo el mundo y afectó también al Perú. Recuerda que nosotros dependíamos de Estados Unidos. Recuerda que nosotros vendíamos toda esta materia prima a Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos nos prestaba plata. Recuerda que el capital norteamericano llegó al Perú. Profesora, ¿capital norteamericano a qué se refiere? Empresas norteamericanas. Muchas de esas empresas estaban aquí en el Perú trabajando y tenían empleados 3.000, 4.000, 5.000 empleados. Pero cuando se produce el crack,
Estados Unidos dijo, todas las empresas que se encuentran en diferentes partes del mundo, pues regresen a su lugar de origen. Es por eso que varias empresas norteamericanas fugaron del Perú. Imagínate cuántos desempleados que salían a las calles, protestaban, presidente, soluciona el problema, que no tenemos que comer, que no hay plata. Aparte de ello, que el gobierno es corrupto, que el gobierno elimina a sus opositores políticos, hasta que llegan los militares, llega Sánchez Cerro y le da golpe de Estado. Y después del golpe de Estado tenemos un nuevo tema que viene a ser el tercer militarismo. ¿Ok? Entonces con el tercer militarismo nos quedamos, chicos. He dejado una hojita para que puedan desarrollar, ¿ya? Para que puedan desarrollar el tema, y también les he dejado ahí las alternativas de las preguntas para que vayas practicando. La próxima clase ya vamos a desarrollar la semana número 15 desde gobiernos totalitarios, ¿verdad? Gobiernos totalitarios, revolución, lo voy a revisar bien, ¿ya? Revolución mexicana, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Disculpe. Dime. ¿A qué se dio, o sea, por qué se dio la rebelión de Huaraz? La rebelión de Huaraz, ¿el contexto? Ajá. Sí, ¿Cuál es el contexto? Sí. ¿En qué gobierno estamos hablando? Creo que es de Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres. No, estamos hablando del gobierno de Miguel Iglesias. Ya. No. En el gobierno de Miguel Iglesias, segundo militarismo, recuerda que Miguel Iglesias empieza a cobrar la contribución personal y por lo tanto también se produce la rebelión de Atusparia, que es uno de los alcaldes dentro del departamento de Ancash, ¿no? Departamento, provincias, ¿verdad? Y hay varios pequeños pueblos que se levantan. Se levantan por la conscripción vial, porque te obligaban a pagar un tributo al Estado. Y si no pagabas, entonces atendía a las consecuencias, te quitaban tus tierras, entre otras cosas. Es por eso que varios alcaldes fueron a reclamar, pero fueron a reclamar pacíficamente. Y eligieron como representante a Tusparia. ¿Sabes que a Tusparia tú vas a ser nuestro representante? Es decir, eran varios alcaldes, ¿ya? Pero todos ellos tenían a Tusparia. A Tusparia se presenta, ¿sabes qué? De una representación de todos los pobladores, de los alcaldes, porque nosotros no podemos pagar el tributo que se establece, y manda un oficio. ¿Quién reclama? Tú, ya, capturado. Así que, tú eres el revoltoso, me levantas a la gente, lo meten a la cárcel, y es por eso que los otros, ¿no? Al ver que su representante lo han capturado, que no los escuchan, se produce todo un levantamiento, enfrentamientos de por medio, pero al final quien gana es el Estado. Ese levantamiento también fue derrotado durante el gobierno de Miguel Iglesias. Otra preguntita más, chicos. Algo que no hayan entendido para poder explicarles. Algo que no hayan entendido, Luana, Alexia, Angoma, Azuki, creo que es, ¿no? Azuki, ¿a qué era? Azumi. Yo estoy con Azuki, esta chica, la rapera de México. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno. Ok, Alexia. La de Rumimaki que se me fue, profesora. Ya. Rumimaki. Mano de piedra, ¿verdad? Rumimaki. ¿Sabes? Se dice que Rumimaki es un militar. ¿Ya? Y este militar estuvo trabajando con Billinghurst. Billinghurst, cuando estaba gobernando, quería saber un poco más acerca de por qué la gente reclama tanto en la Sierra Sur. Así que le dijo, ¿sabes qué? Ve a la Sierra Sur y tráeme información. Pero ahí quedó, porque recuerda que a Billinghurst lo sacaron. Y desde ese momento Rumimaki está viendo con sus propios ojos qué es lo que está pasando en la sierra.
cómo están siendo explotados estos indígenas en la sierra, ya sea, porque le quitan sus tierras o ya sean porque son yanaconas, ¿ya? Para que más o menos, para que lo tengas en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la República Aristocrática, hay muchos intelectuales que han escrito sobre ese contexto. Si tú lees el libro de Ciro Alegría, si lees el libro de Arguedas, te narra la forma de explotación de este indígena. Ejemplo, que este indígena no podía ponerse zapatos, porque Gamonal le decía, ¿y tú, perro, quién eres para ponerte zapatos? El único que se pone zapatos es el patrón. Y ese indígena agachaba la mirada, la cabeza y decía, no me golpees, patroncito. Imagínate, prácticamente se vivía una esclavitud en el Perú. ¿Qué pasa si de repente llegaba una minera y la minera necesita mano de obra? Visitaba al hacendado y le decía, ¿sabes qué? Necesito 50 trabajadores. Ya, yo tengo 50 trabajadores. ¿Cuánto me vas a pagar? Tanto, perfecto. ¿Ya? Le pagaban al hacendado y esa plata era para él. Y el hacendado lo que hacía era simplemente, ¿sabes qué, indígenas? Ustedes que son míos, que me pertenecen, van a trabajar en esa mina. ¿Ya? Es decir, profesora, el indígena era considerado una cosa para el gobierno de la República Aristocrática. ¿Y quién defiende al indígena? Nadie. Es por eso que los grandes movimientos mayormente, ¿dónde se dan? En la Sierra Azul. Si tú al día de hoy te preguntas, profesora, cuando vino el problema de Dina y todo ello, ¿qué pasó? La gran mayoría de la gente salió a protestar. ¿De dónde era? No era de la costa. Es más, Lima estaba recontrapagada. La gente salía desde Puno, Huancané, Rumimaki, ¿no? Desde ahí, la gente es, vamos a pelear, vamos a luchar. La gente de Puno, la gente de Ayacucho, la gente de Cusco, porque fueron recontra explotados y tuvieron que pelear para defender sus derechos. Ok, chicos, ahora sí, los dejo. Bye, bye, see you. Hasta la próxima semana. Ya dejé la separata para que ustedes puedan tener el material que hemos presentado en pantalla y también las preguntas para que repasen. Ojo, primero lee, analiza, marca y después ya lo corroboras con las alternativas, ¿ok? Nos vemos, chicos. Bye, bye. See you. Cuídense. Baisitos, baisitos.